Vamos a iniciar recordando que el domingo pasado iniciamos esta serie de predicaciones que he titulado Conociendo a nuestro maravilloso Dios. Y dijimos que una manera de conocer a Dios es mediante sus perfecciones, mediante sus atributos, mediante sus perfecciones que Él ha de alguna manera revelado en las Sagradas Escrituras. Entonces de eso vamos a estar hablando durante estas semanas. Y fíjese que hablando de esta forma de conocer a Dios, por cómo Él se ha revelado en sus atributos, hay un escritor que se llama Arthur Pink, y es el autor de un libro que también se llama Los Atributos de Dios. Y él dice esto que me pareció interesante traerlo antes de hablar. Dice él, el fundamento de todo conocimiento verdadero de Dios ha de ser la comprensión mental de sus perfecciones tal como se revela en las Santas Escrituras. El fundamento de todo conocimiento verdadero de Dios ha de ser la comprensión mental de sus perfecciones, tal como se revela en las Sagradas Escrituras. Y amados hermanos, es cierto, porque como alguien decía en la mañana, si no comprendemos los atributos de Dios de la manera que Dios lo revela en las Sagradas Escrituras, nuestro conocimiento de Dios pues va a ser vago, superficial. Pero si nosotros nos tomamos el tiempo para comprender mentalmente los atributos de Dios, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, ilumine nuestra mente para conocer estas verdades reveladas, entonces, hermanos, vamos a tener un conocimiento conforme a la palabra de Dios. Ahora, una de las perfecciones de la cual vamos a hablar el día de hoy, pues es acerca de la aceidad de Dios. Y es mi oración, hermanos, que el Espíritu Santo pues ilumine nuestra mente para que tengamos esa comprensión mental de este glorioso atributo de Dios. Entonces vamos a hablar de la aceidad de Dios, pero antes vamos a orar. Le invito a que incline su rostro, ahí en casita también incline su rostro, esté con la Biblia en sus manos, porque vamos a leer varios pasajes de las Sagradas Escrituras. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por revelarnos en las Sagradas Escrituras sus atributos y sus perfecciones. Amado Dios, ayúdanos a tener una comprensión. Ayúdenos, Padre, para que el Espíritu de Dios revele a nuestra mente, a nuestro espíritu, las cosas espirituales y podamos nosotros adorarle como usted es digno de adoración, servirle como usted es digno de servicio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, pues vamos a seguir este bosquejito para los que apuntan. Vamos a seguir este bosquejito al estudiar la aceidad de Dios. En primer lugar, hermanos, vamos a hablar de el significado de la palabra aceidad. ¿Qué significa? En segundo lugar, vamos a hablar de la revelación bíblica de la aceidad de Dios. Y en tercer lugar, vamos a hablar de las consideraciones teológicas de la aceidad de Dios. Y por último vamos a hablar de las consideraciones prácticas de la aceidad de Dios. Así que vamos entonces a comenzar hablando de la aceidad de Dios. Quizá usted es la primera vez que escuche esta palabra. Por lo tanto, es importante ir al diccionario y saber qué significa esta palabra. Y buscando esta definición encontré en el diccionario de la palabra aceidad, dice lo siguiente: es la característica
de un ser que existe en sí mismo y por sí mismo, sin derivar su existencia ni dependencia de otro ser. ¿Sí? Entonces, lo que aquí nos está diciendo que hay dos cosas que vamos a ver cuando hablamos acerca de este tributo de la persona de nuestro Dios. En primer lugar, si dice que es la característica de un ser que existe en sí mismo y por sí mismo, esto nos habla de que amamos a un Dios que es autoexistente. Es decir, Dios tiene vida en sí mismo y por sí mismo. Su existencia no deriva de otro ser. Entonces, lo primero que debemos comprender cuando hablemos de la seidad de Dios es que Dios tiene vida en sí mismo. En segundo lugar, hermanos, cuando en teología hablamos de la aceidad de Dios, estamos afirmando que Dios es autosuficiente. Es decir, Él es independiente de cualquier cosa externa a Él para existir. Es decir, en otras palabras, Dios no necesita de ninguna parte de la creación para existir o para seguir existiendo. Porque todo lo que Dios necesita para existir en perfecta felicidad se encuentra en sí mismo, y esto ha sido así desde la eternidad, mis amados hermanos. Entonces, la seidad de Dios, como lo revela la palabra de Dios, entonces quiere decir que Dios tiene vida en sí mismo y Él es absolutamente independiente de cualquier cosa que externa a Él. Por ejemplo, miren, para comprender un poquito más, me gustaría ver si puedo ilustrar esta verdad bíblica con un ejemplo. Miren, aquí yo tengo una planta. Ahora, les quiero preguntar, cuando muere esta planta, ¿a dónde va? ¿Al cielo o al infierno? ¿A dónde va? Simple y sencillamente, esta planta no va a ningún lado, ¿verdad? Simple y sencillamente deja de existir. Se muere y deja de existir. Pero ahora les quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué necesita esta planta para existir? Agua, sol, luz, abono, tierra, cuidados, amor, que le hable. Todo eso necesita esta planta para existir. Ahora, si esta planta deja de recibir todo lo que hemos hablado, ¿qué sucede? Se muere, deja de existir. Bueno, estas son las cosas creadas. Pero cuando hablamos de Dios, Dios no necesita nada fuera de Él para existir. Él existe por sí mismo. ¿Ok? Entonces, no sé si me pude explicar cuando se habla de la seidad de Dios. Entonces, eso es lo que debemos entender cuando se habla de la seidad de Dios. Ahora, el punto número 2. ¿Cuál es la revelación bíblica de la seidad de Dios? Es decir, ¿cómo sabemos que Dios existe en sí mismo y por sí mismo e independiente de cualquier otra cosa fuera de Él? Bueno, en primer lugar, quiero que vayan a las Sagradas Escrituras en Juan, capítulo 5, verso 26. Juan 5, 26. Allí
Cristo Jesús reveló la aceidad de Dios. Juan 5:26. ¿Alguien lo tiene? ¿Me ayuda a leerlo? Por favor, Abraham. ¿Qué dice? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Amén. Entonces, puede notar que en esta breve oración gramatical, ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo? Presenta esta verdad de la aceidad de Dios, porque Él dijo, el Padre, ¿qué dice? ¿Tiene vida? ¿En qué? En sí mismo. Y luego también, si alguien duda de la deidad de Cristo, dice, el Hijo tiene vida en sí mismo. En otras palabras, amados hermanos, la vida en Dios o la existencia de Dios deriva de sí mismo. ¿Por qué? Porque Él solo vive por su propio poder inherente. Ahora, Cristo reveló la aceidad de Dios, pero también Dios mismo reveló su aceidad en el Antiguo Testamento. Vayamos ahora, si me acompañan por favor, al libro de Éxodo, capítulo 3, versículos del 1 al 15. Y voy a necesitar que una voz potente, clara, ¿verdad?, me ayude a leer Éxodo capítulo 3, versos del 1 al 15. ¿Quién? ¿Todos? ¿Lo leemos todos? Bueno, vamos a ponernos de pie entonces para darle lectura a las Sagradas Escrituras. ¿Qué les parece si yo leo el 1, ustedes el 2 y nos unimos todos en el verso 15? Amén. Dice la palabra de Dios: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Amén. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y le digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre?
¿qué les responderé? Amén. Todos juntos. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Amén. Qué bonita lectura, hermanos, hemos hecho todos juntos. Gracias. Gracias, pueden sentarse. Ahora, si ustedes comprendieron esta lectura, bueno, habla de Dios descendiendo y hablando con Moisés para que sacara a Israel de Egipto. Pero en eso no nos vamos a enfocar en este momento porque estamos hablando de que Dios tiene vida en sí mismo, de la aceidad de Dios. Entonces, hay dos eventos aquí muy importantes y el primero está en Éxodo capítulo 3, verso 2 y dice, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Una zarza es como una planta grande, en mi rancho decimos un matorral, ¿verdad? De varas, no sé si seca o verde, no lo sé cómo estaba, pero eso es una zarza. Dice, y él miró y vio que la zarza ardía y la zarza, ¿qué dice? No se consumía. Ahora fíjese bien, cualquier zarza, ¿qué sucede si le prendes fuego? Se consume, deja de existir, se extingue. Pero ahora, ¿por qué esta zarza en la cual Dios se manifiesta no se consume? ¿Sabe por qué? Porque el Dios que existe en sí mismo y por sí mismo estaba en donde, en medio de la zarza. Ahí podemos ver entonces un ejemplo de lo que es nuestro Dios. Pero hay algo más todavía. Si continuamos leyendo, Moisés le dice a Dios, ok, voy a ir, ¿verdad? Son mis palabras, ¿eh? Pero si me preguntan, ¿cuál de los nombres de los dioses? Porque acuérdense que Egipto tenía una gran cantidad de dioses con D minúscula. Si me preguntan cuál de los dioses me envía, ¿qué voy a decir? ¿Cuál es su nombre? Y es cuando viene la revelación gloriosa del nombre de Dios. Éxodo capítulo 3, verso 13 al 15 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y dijo Dios, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y además dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y en la parte final del 15 dice, este es mi nombre, para siempre con él se me recordará por todos los siglos. Ahora, los que ya estuvimos estudiando los atributos de Dios, ¿qué significa este nombre de Dios? Yo soy el que soy. ¿Alguien recuerda? Sí, primeramente revela su eternidad, muy bien. ¿Qué más significa? A ver, aquí de este lado, ¿qué significa, Ponchito? Su aceidad. Significa que Dios existe, es el único ser que existe. Significa, porque la palabra yo soy significa ser, significa existir, existencia misma.
o como hemos dicho, o como dijo más bien Jesús, el que existe en sí mismo, el que tiene vida en sí mismo. Entonces, amados hermanos, este glorioso nombre de Dios nos revela que amamos a un Dios que tiene vida en sí mismo, que está vivo, que es el Dios vivo y verdadero, y también significa que Él no depende de nadie para existir. No es como los dioses que ahora conocemos. Hay que llevarle veladoras, hay que llevarle flores para que esté contento ese Dios. Pero nuestro Dios no es así. Él es contento en sí mismo, Él es un ser feliz. Por eso leímos en la mañana, ¿no? Cómo Cristo le dijo al Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que fuera todas las cosas. Entonces, ahí vemos que el Padre está revelando su aceidad. Pero también el Espíritu Santo revela la aceidad de Dios. No solamente el Hijo, no solamente el Padre, el Espíritu Santo también revela la aceidad de Dios. Y tenemos que ir nuevamente al pasaje que estudiamos en la mañana, Juan capítulo 1, versos del 1 al 14, y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Eso dice. Y el Salmo 92 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Ahora, este texto enseña muchas verdades gloriosas, pero solamente quiero destacar dos de ellas. La primera verdad que destacan estos hermosos versículos es que, escuche esto, Dios existe antes de todas las cosas. Dios existe antes de todas las cosas. Ahora, esto nos da a entender que durante una eternidad pasada, Dios estuvo solo, porque Él es antes de todas las cosas creadas. Ahora, en esa eternidad pasada, antes de la creación, Dios era Dios, teniendo vida en sí mismo. Dios estaba completo en sí mismo. Dios tenía la gloria que ahora tiene. Dios tenía la felicidad que ahora tiene. Es decir, Dios era un Dios completo. Y esto, fíjese que no fue durante un día, durante un año, durante un mes. La Biblia dice que fue desde el siglo, desde la eternidad. Dios existe en sí mismo. Pero igualmente, hermanos, Dios, fíjese, no necesitó en esa eternidad pasada nada de su creación porque no existía su creación. Y Él estaba feliz. Entonces, ese es el Dios que nosotros amamos. Y voy a hacer una pausa aquí para decir algo que a lo mejor está un poco chusco, pero es así. ¿Quiénes aprendieron a manejar antes que el viene le dijera, venga para atrás, ahí dando golpecitos? ¿Quiénes aprendieron a manejar antes de eso? Sí. Pero luego el viene se acerca y le dice, viene, ¿no? Le da golpecitos a su carro y usted dice, híjole, no sé qué hubiera hecho si tú no estás, ¿verdad?
no me podría mover, no me podría salir, no me podría arrancar. Es broma, ¿no? Porque usted sabe hacer las cosas. Usted sabe manejar correctamente. Entonces, con Dios es así, hermanos. Algo similar sucede con Dios. Él es Dios desde la eternidad. Entonces, cuando llegamos a existir nosotros, Él seguía siendo Dios, completo, satisfecho. No le hacía falta nada. Ahora, no solamente no solamente el Espíritu Santo revela esto en el libro de Juan, también en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo habla con los atenienses, dice la palabra de Dios en Hechos 17:25, dice la palabra de Dios, que él hablando ahí, el apóstol Pablo acerca de Dios, dice que no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea, lo que está diciendo ahí, amados hermanos, por boca del apóstol Pablo, es que nuestro Dios no necesita nada. No hay deficiencias en Él. Él no tiene carencias. No posee ninguna escasez. Su creación no puede proporcionarle nada a Dios porque nada le falta. Y como hemos dicho, la persona más fuerte, ¿verdad?, no puede darle ningún poder. El intelecto más inteligente no puede proporcionarle ningún conocimiento. O el hombre más rico no puede darle ningún recurso. ¿Por qué? Porque Dios no tiene insuficiencias. No, Dios no está incompleto. Dios no tiene huecos. Dios posee una plenitud perfecta en sí mismo. Dios, hermanos, no necesita de su creación para existir porque Él es antes de todas las cosas. No necesita de su creación para existir, pero la creación sí depende completamente de Él para existir. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de la vida. Entonces, el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo revelan en la palabra de Dios la seidad de Dios. Número 3, vamos a ver ahora las consideraciones teológicas de la seidad de Dios. En primer lugar, la consideración que vamos a tener es la siguiente. Primero, la seidad de Dios lo distingue de su creación. Porque como hemos dicho, la creación necesita de Dios, pero Dios no. Entonces, ¿por qué Dios no necesita? ¿Por qué decimos esto? Porque Dios, como hemos dicho, existe desde el principio y se mantiene a sí mismo por su propio poder. Se mantiene a sí mismo por su propio poder inherente. Por lo tanto, esto es lo importante que les quiero compartir. Dios no pertenece a la categoría, por así decirlo, de las cosas creadas. Por lo tanto, escuche esto, no es congruente preguntar quién creó a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no pertenece a la categoría de las cosas creadas. Él es diferente a su creación. Por ejemplo, mire, una pregunta incongruente podría ser, les pregunto, esta es una roca que me regaló Tere, hermosa con un versículo, pero una pregunta incongruente podría ser, ¿esta piedra
¿pertenece a la categoría de las cosas nutritivas? ¿No? ¿Seguro? Ok. Entonces, por lo tanto, es incongruente que yo pregunte, ¿a qué sabe esta piedra? ¿Qué proteínas aporta a mi cuerpo esta piedra? ¿Cuántas calorías aporta esta piedra a mi vida? Eso es una incongruencia. De la misma manera, es incongruente preguntar quién creó a Dios, porque Él es el creador no creado. Él es el hacedor no hecho. Él es el sustentador no sostenido. Él es la causa, como dicen, no causada. Y todo esto lo hace trascendente, diferente a su creación. Por si fuera poco, Dios anuncia en Isaías 43:10, dice, antes de mí no fue formado Dios con D minúscula, ni lo será después de mí. Nadie entonces precedió a Dios o produjo a Dios. ¿Ok? En segundo lugar, otra consideración es que nosotros debemos también abrir el corazón y ser menos orgulloso y creer esta verdad bíblica de que Dios es el sustentador, Él es la fuente y el sustentador de la vida. ¿Por qué? Porque en Juan 1:4 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que ninguna persona se creó a sí misma. Ningún animal o planta se creó a sí mismo, sino que Dios, como poseedor de la vida, se dio y le dio la vida a esa persona. ¿Por qué? Porque en Dios estaba la vida. Él posee la vida y Él es el autor de la vida, tanto física como espiritual. Igualmente, hermanos, ninguna cosa creada puede sostenerse por sí misma. Por favor, entendamos esto. Todos los que se alejan de Dios, por favor, entendamos esta verdad, que nadie se sostiene por sí mismo. Nadie es independiente de Dios para existir espiritualmente. ¿Por qué? Porque Dios es el sustentador de todas las cosas. Como les dije en una ocasión, si nosotros Dios nos dejara por unos días o por unos minutos, por unas horas, nosotros somos tan testarudos que creemos que podemos vivir por nosotros mismos. Pero gracias a que Dios no nos suelta, es como nosotros, ¿verdad?, podemos vivir espiritualmente. Cuarta y última verdad. ¿Qué consideraciones prácticas podemos tener para nuestra vida acerca de la seidad de Dios? Porque usted puede quedarse con la definición, usted puede quedarse con la revelación, usted puede quedarse con las consideraciones teológicas, pero si eso no aplica en nuestra vida, entonces mi labor no ha tenido el propósito que Dios desea. Entonces, ¿cómo puedo yo como creyente, cómo puedo de manera práctica, digámoslo así, que aprovechar o hacerme de esta verdad mía por la fe, de que amo a un Dios que tiene vida en sí mismo? Y en primer lugar, creo que la primera verdad con la cual nos debemos quedar todos es que conocer la seidad de Dios fortalece nuestra relación con Dios. Fortalece nuestra relación con Dios.
¿Por qué? Porque aunque yo no puedo agregar nada a la persona de Dios, y aunque yo como persona no soy necesario para Dios, aún así, Él en su infinito amor me creó, me dio vida, me salvó, me perdonó. Y note esto, que Él lo hizo libremente, soberanamente, no lo hizo pensando, qué bueno es esta persona o qué mal es esta persona, sino que Dios libremente nos dio vida y vida eterna. No hubo nada en nosotros que impulsara el amor de Dios. Él libremente nos dio su perdón, libremente nos dio la vida eterna. Entonces, ¿cómo no adorar a un Dios vivo y verdadero que por su gran amor se dio a sí mismo para que yo tuviese vida eterna? En segundo lugar, hermanos, cuando conocemos la seidad de Dios, fortalece nuestra adoración a Dios. Fortalece nuestra adoración. ¿Por qué? Porque hablando en el sentido estricto de la palabra, Dios no necesita ni mi cántico, ni mi gratitud, ni mis oraciones, ni mi servicio, ni ninguna cosa. Dios no la necesita. Pero ¿sabe qué hace Dios? Cuando yo conozco a ese Dios y lo adoro, ¿sabe qué hace? Él recibe la adoración. Por ejemplo, en el Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y luego dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. José Juan decía, no es el tiempo que lo hagas, sino es con qué corazón adoras a Dios. Y dice Dios que al corazón que se humilla, al corazón humilde, Dios nunca lo desecha. ¿No es una gloriosa verdad? El hecho de que nuestro gran Dios, que nada le falta, que no tiene necesidad alguna, reciba de sus hijos con agrado la gratitud, la adoración, el servicio. Es algo hermoso. Y esto, hermanos, también a nosotros nos da la libertad de adorarlo libremente. Porque a veces nos sentimos obligados, ¿no?, a venir al templo, nos sentimos obligados a cantar, nos sentimos obligados a servir. Pero ve que no es así. Con Dios todo lo que hagamos es de corazón. Y si lo hacemos de corazón, Él lo recibe. Entonces, si usted vino hoy de corazón a esta iglesia, vino a buscar de Dios, Dios ha recibido su canto, su adoración. Y en Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, escuche esto, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Me gusta mucho, hermanos, cuando los hermanos adoran a Dios en oración y ellos en su conocimiento comienzan a bendecir el nombre de nuestro Dios, antes siquiera de poner cualquier necesidad. Y eso es hermoso. Y Dios lo recibe.
Por último, hermanos, una última consideración es que el conocimiento de la seidad de Dios fortalece, hermanos, nuestra dependencia de Dios. ¿Por qué le voy a decir esto? Salmo 36:9 declara: porque contigo, Dios, porque contigo, o sea, hablando de Dios, está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Porque contigo está, ¿qué dice? El manantial de la vida. En tu luz veremos la vida. ¿Qué significa esto? Que en Dios está todo lo que buscamos. ¿Buscas significado de vida? Está en Dios. ¿Buscas una identidad? Está en Dios. ¿Tienes alguna necesidad profunda, emocional en tu corazón? Se encuentra en Dios. Quiero comentarles que hay veces comparto con personas que no tuvieron la bendición de tener a un padre terrenal o a una madre terrenal, sino que fueron huérfanos. Y luego llegamos a una parte donde les digo, este es el momento de que tú abras tu corazón y veas a Dios como tu Padre. Y sabe que ese momento es hermoso, porque aquel que nunca había tenido un padre en Dios encuentra un padre. Aquel que se siente culpable y confiesa sus pecados, en Dios encuentra paz. Aquellos que buscan vida eterna, en Dios encuentran la vida eterna. Aquellos que están buscando el camino, en Dios es el camino. Por eso el Señor Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Yo soy la luz. Porque todas esas cosas son necesidades esenciales del ser humano, pero cuando venimos a Dios, Él suple. Entonces, por eso digo que conocer de la seidad de Dios, que es todo suficiente, que en Él nunca hay escasez, que no hay falta de poder en Él, conocer a Dios de esa manera fortalece nuestra dependencia de Dios. Por eso el salmista dijo en el Salmo 73:25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y escuche esto, y fuera de ti nada deseo. Qué hermoso pasaje. Entonces, hermanos, en conclusión, para cerrar esta predicación, quiero decirle, el significado de la palabra seidad es que Dios tiene vida en sí mismo y no necesita de ninguna cosa creada o de otro ser. En segundo lugar, vimos también que la Biblia revela la seidad de Dios. Cristo la reveló, el Padre reveló y también el Espíritu Santo reveló la seidad de Dios. Número 3, otra cosa que vimos, las consideraciones teológicas, es que Dios no pertenece a la categoría de las cosas creadas. Él es trascendente, diferente a su creación. Como hemos dicho, Él es el creador no creado, el hacedor no hecho, el sustentador no sostenido. Él es la causa no causada. Ese es el Dios que adoramos. Y saber que de la seidad de Dios fortalece su relación, fortalece su adoración y fortalece su dependencia de Dios. Vamos a orar, hermanos, para terminar este tiempo. Padre, por mucho tiempo habíamos buscado una razón para vivir, para existir, Señor. Por mucho tiempo anduvimos buscando en el alcohol, en las drogas,
en el amor, en muchas cosas, la razón de nuestra existencia. Pero qué bendición que llegamos al Dios todo suficiente, porque Él suple cada necesidad que tengamos. No solo física, porque cada día, Señor, son nuevas tus misericordias. Tenemos el pan de cada día, sino también esas necesidades espirituales, emocionales, con las que nos creaste. Y nuestra vida, Señor, solamente encuentra sentido en ti, Padre. Y por eso le damos la gloria, la honra y la alabanza. Padre, le damos gracias porque a pesar de que no nos necesita, nos creó, nos formó y con tanta delicadeza y con tanto amor que llevamos su imagen en nosotros. Pero no solamente eso, sino que nos dio vida y vida en abundante, porque su palabra dice que tenemos vida eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.